La literatura joánica compuesta por el Evangelio de Juan, las cartas de Primera, Segunda y Tercera de Juan y el libro de Apocalipsis son cartas que ocultan mucho más de lo que la vista puede leer. Cada libro ha sido construido dentro de contextos tan particulares que al ser descubiertos no queda más sino un mensaje de salvación, un mensaje cristocéntrico, de amor fraternal y de esperanza. Acompáñame en este recorrido por la literatura joánica. Las cartas de Juan deben ser entendidas como diferentes al cuarto evangelio, pero de alguna manera están en sintonía y conectadas y directamente implicadas con el cuarto evangelio. Ya mencionaremos y desarrollaremos esta idea más adelante. En primer lugar, es necesario indicar que la primera carta de Juan fue escrita en griego ático y que tiene una redacción idéntica a la del cuarto evangelio, mientras que la segunda y tercera carta de Juan tienen un griego jónico con una redacción bastante diferente. Con respecto al autor, hay varias teorías. Generalmente se acredita la carta número 1 de Juan a la comunidad del discípulo amado, ya que el Evangelio de Juan y la primera carta de Juan se le considera que tienen el mismo autor, mientras que la segunda carta y tercera carta de Juan se considera que tienen un autor diferente. Aún así, las tres cartas se creen que fueron escritas hacia el fin del siglo I, en algún lugar o al menos en la región de Asia Menor. La primera carta de Juan definitivamente está muy relacionada al cuarto evangelio. Toda esta carta da varias vueltas en los mismos temas. De hecho, hay muchísima repetición sobre las ideas principales. Aquí Juan habla del anticristo o de los anticristos, para referirse a las personas que eran enemigos de Cristo, aquellas personas que habían negado a Cristo como Dios y a su evangelio, y aquellas personas que aunque habían nacido de la iglesia, ya no debían ser consideradas cristianas, porque ya no creían en el mandamiento de Jesús, que era amar al prójimo. Entonces, según vemos en 1 de Juan capítulo 2:22, vemos que el anticristo es todo aquel que niega a Cristo. Por ende, niega también al Espíritu y al Padre. Todo aquel que creyendo procura engañar a otros cristianos bajo una misma mentira es anticristo. Por lo tanto, la primera carta de Juan nos anima a poder tener cuidado y animado a la iglesia de su momento a tener cuidado de estos anticristos. Cuando hacemos un análisis propio e individual de la carta de Juan y construimos un bosquejo, vemos que la introducción entre los versículos 1:1 y versículo 1 al 4 presenta a Jesús como la vida. Jesús es la vida, diciendo que la vida en Jesús es buena y completa. Luego podemos encontrar al menos tres secciones. La sección A, que está en relación al tema de que el mandamiento principal es el amor, y que el mandamiento del amor, es el argumento fundamental de la carta, tomando como base la carta del cuarto evangelio, que tiene como base el amor fraternal como el nuevo mandamiento. En esa sección A encontramos la parte 1 entre los versículos 1:5 a 1:10, donde vemos que Dios es luz y la luz es hacer lo correcto. Por lo tanto, los cristianos deben decir y hacer lo correcto. Luego la parte 2 viene desde el versículo 2:1 al 2:6, donde vemos que conocer a Dios se evidencia si le obedecemos. La parte 3 de los versículos 2:7 a 2:17 nos deja ver que le obedecemos a Dios al obedecer el mandamiento de amar a los demás. Luego viene la sección B, bajo el tema de los enemigos de Cristo. El amor identifica a un hijo de Dios y el resultado de esta atención, donde encontramos la parte 1 del 2:18 al 2:29, donde el autor anima a no escuchar a los enemigos de Cristo, a los anticristos. Luego la parte 2 de los versículos 3:1 al 3:10, donde se anima a amar a otros, porque amar a otros es nuestra identidad como hijos de Dios. Y luego la parte 3, que es del versículo 3:11 al 3:24, donde se dice
que por amar al prójimo los cristianos serán odiados, pero aún así se les anima a perseverar. Y luego la sección C, que nuevamente gira en torno a aprender a identificar a los enemigos de Cristo, a lo que la iglesia debe hacer y que la iglesia debe accionar de una forma que se note diferente al mundo. Vemos entonces en la parte 1 de los versículos 4:1 al 4:6, donde aprendemos a cómo identificar a los enemigos de Cristo, o sea, a los falsos cristianos. Luego la parte 2 de los versículos 4:7 al 4:21, donde se anima a amar al prójimo entregándonos a nosotros mismos. Y luego la parte 3 de los versículos 5:1 a 5:12, donde dice que si hay fe debemos amar y que creer en Jesús debe notarse en nuestras acciones hacia los otros. Y termina con una conclusión entre los versículos 5:13 y 5:21 bajo el tema confíen y cuídense. Confíen en que tienen la verdad, en que son hijos de Dios, en que su identidad como hijos de Dios es amar a otros, y anima a la iglesia a cuidarse de aquellos que engañan a otros. Esta es la estructura que podemos encontrar bajo la primera carta de Juan. Ahora, la segunda y tercera carta de Juan se le atribuye a un líder de iglesia, a un anciano, pero no anciano en cuanto a edad, sino anciano en cuanto a máximo líder, al pastor, al director de una iglesia, de una comunidad. Estas dos cartas van con destino a una palabra en griego que es kurias, que es el femenino de kurios. Kurios es señor, por lo tanto kurias se entendería como señora. Pero se cree que al decir kurias, lo que está diciendo es como la esposa de Cristo, es la iglesia. Entonces, este autor de la segunda y la tercera carta de Juan es un autor bastante apasionado por su comunidad. Es bastante apasionado por aquellos que han nacido como nuevos creyentes en su propia iglesia y quienes han conocido la verdad. En los tiempos en que se redactan estas cartas, aparecen las teorías de que Jesús no era humano, que no tenía cuerpo. Entonces, este autor, este pastor, este anciano, lo que busca es decir a las iglesias que no se dejen engañar. El autor habla y está molesto con aquellas personas que crean y creen en doctrinas equivocadas, animando a la iglesia a recordar lo que fue enseñado en la carta de Juan en el cuarto evangelio.